Tenemos en línea, la tenemos en línea a la doctora Florencia Nocita. Ella es de matrícula nacional 145.313, es pediatra y gerente médica de vacunas de GSK. La saludamos, le damos los buenos días y le agradecemos por estar ahí. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, Francisco El Choco Paz la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo por acá. Bueno, muchas gracias por atendernos. Solicitábamos esta entrevista porque son alarmantes estas informaciones que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos puede decir respecto de esto? Sí, como decís, es algo que es alarmante, es una enfermedad que siempre lo fue, es una enfermedad que siempre nos preocupó y creo que siempre cualquier persona que escucha hablar de la meningitis se preocupa y ni hablar cuando eso está en el tintero de un diagnóstico que puede llegar a ser o nuestro, de nuestros hijos o algún ser querido, ¿no? Creo que hoy en día lo que tenemos que saber es que si bien es una enfermedad, sobre todo la meningitis bacteriana, que es muy preocupante, también es una enfermedad que hoy podemos prevenir en la gran mayoría de los casos a través de las vacunas, que es el modo de prevención más efectivo para este tipo de meningitis. Uh-huh. Entonces, si bien sabemos que es una enfermedad grave, de alto impacto, como decías, es una enfermedad que puede tener una alta mortalidad y que a pesar de sobrevivir hay gente que puede quedar con secuelas permanentes, secuelas que pueden acompañarlos durante toda su vida. Entonces es por eso que, y justamente por la progresión tan rápida de la enfermedad, es por eso que necesitamos siempre estar como un paso antes, ¿no? Siempre tratar de lograr pararla antes de que llegue. Y eso lo podemos lograr hoy en día, por suerte, gracias a las vacunas. ¿Cuál es el índice de vacunación que tiene? ¿Tienen algún porcentual en Argentina? Digo, teniendo presente este informe que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo ven en Argentina esta realidad? Sí, esto, bueno, en realidad nosotros todos los años vamos viendo lo que son las coberturas de vacunación, que esto lo vemos para todas las vacunas, por lo menos que están dentro del calendario, y la realidad es que en los últimos años la cobertura de vacunación no viene siendo la óptima. Si bien justo hace poquito se publicaron los datos del 2024 y vimos que la cobertura de vacunación para todas las vacunas, y bueno, en particular para las vacunas que son para los bebés que tienen protección contra la meningitis, hubo una leve mejoría, un leve aumento de esta cobertura, pero todavía no estamos dentro de lo que sería lo ideal, ¿no? En realidad nosotros buscaríamos más del 90% para tener una protección adecuada, y lo que vemos es que todavía, con suerte, estamos llegando, digamos, al 80%. Y esto además, si bien tenemos algunas vacunas que quizás tenemos coberturas de 82, 83 o quizás 85, el problema es que va bajando esta cobertura, es decir, este porcentaje de la población para esa edad que está vacunada, va bajando con las distintas dosis. Uh-huh. Y vemos que hoy en día el problema sobre todo lo tenemos en lo que son los refuerzos. Luego del año lo que pasa mucho es que ya se empiezan a caer las coberturas. Un poco puede llegar a ser porque quizás vieron que en los primeros meses de vida, cuando vamos todo el tiempo al pediatra, los controles son mensuales, los papás estamos más atentos, y quizás después ya del año que nos vamos relajando un poquito, ahí es cuando vemos que comienzan a bajar. Y esto es preocupante, ni hablar cuando vemos lo que son las coberturas del ingreso escolar, que ya en realidad son a los 5 años estas vacunas, o cuando vemos las vacunas de los 11 años, es cuando tenemos porcentajes más bajos. Y esto tiene que ver con esto que decía, nos vamos relajando, cuanto más grandes son los chicos, ni hablar los adultos, y es cuando ahí nos vemos desprotegidos, porque hay que saber que para tener protección adecuada necesitamos tener el esquema completo, ¿sí? No solamente por una dosis ya estamos protegidos. Uh-huh. Entonces, Doc, podemos decir que los que más riesgos corren son los chicos, los más chicos. Sí, para esta enfermedad, para la meningitis, en general los niños son los que más riesgo tienen, son sobre todo los menores de 5 años y en particular los menores de 1 año, aquellos que vemos que tienen la incidencia más alta, sobre todo en lo que es meningitis bacteriana. Así que es donde tenemos que poner el foco. Uh-huh. Y también es donde a veces vemos que, más allá de que es donde tenemos que vacunar, pero también vemos que en cuestión de síntomas es mucho más inespecífico, entonces también es donde mucho más atentos tenemos que estar, porque para que tengamos en cuenta, si bien por ahí decimos meningitis y sabemos que tiene que ver algo con el cerebro, uh-huh, algo con el sistema nervioso central,
en realidad podemos tener distintos síntomas cuando tenemos meningitis. Ya en los chicos más grandes, en los adultos, los adolescentes, vamos a poder ver que tenemos fiebre, es alguien que dice que le duele mucho la cabeza, es un dolor muy fuerte, ¿sí? Podemos estar acompañado de vómitos, de náuseas, puede haber también una alteración, digamos, de lo que es la conciencia, puede estar muy dormida esa persona o muy irritable, vamos a ver que hay algo distinto. Y el tema es que con los niños más chiquititos, sobre todo los bebés, esos síntomas a veces pueden ser más solapados. Claro. Entonces tenemos que conocer que primero ante la presencia de fiebre y cualquier síntoma que a esa mamá, a ese papá le llame la atención, como por ejemplo que no se prenda bien al pecho, que no tome bien la mamadera, que esté muy irritable, que no lo pueda calmar, o que esté muy dormido, que no lo pueda despertar, esos son síntomas que nos tienen que hacer consultar rápidamente a la guardia. Y también hay otro síntoma que son, llamamos las petequias, que son puntitos de color como morado, de color violeta, que vemos en la piel, ¿sí? Que parece como una erupción, a veces muy aislados, y después van esparciéndose por todo el cuerpo, y que lo vamos a detectar que, para diferenciarlo de lo que es, no es una picadura de mosquito o una reacción alérgica, cuando apretamos ese puntito, cuando hacemos así en la piel y la estiramos y ese puntito no desaparece, eso es una petequia. ¿Sí? Petequia. Eso es lo que nos tiene que hacer consultar. Esas manchitas en la piel que no desaparecen, hay que consultar, sobre todo cuando está asociado a fiebre, hay que consultar rápidamente a la guardia, porque es un signo de alerta. Doctora, por último, me parece una pregunta que es crucial en estos tiempos en donde el debate de vacuna-antivacuna ha tomado una representatividad global a través de las redes sociales, la mala información y redes sociales tales como TikTok, Reels de Instagram o YouTube que hablan mal de las vacunas. Lo recomendable que es volver a la vacunación, que nos trae como una sociedad más culta, por decirle de alguna manera, ¿no? ¿Qué recomendaciones le damos a los papás, mamás, tutores que están escuchando en este momento para con sus hijos y también para los adultos? Sí, eso que decís es muy importante, porque en realidad cuando hablamos de información también sabemos que hay mucha desinformación, ¿no? Esto que mencionabas. Hoy en día en las redes cualquiera puede hacer un comentario, puede hacer un reel, una historia o lo que sea, y que nos parece que nos está dando una información y a veces lo que está haciendo nos está desinformando. Entonces, siempre lo más importante es que hablemos con las personas, sobre todo en cuanto a salud y en temas tan importantes como este de vacunación, hablemos con aquellos que tienen la información científica real. Y por eso lo más importante siempre es la consulta al médico de confianza, a nuestro pediatra en el caso de los niños, a nuestro médico. En el caso de las vacunas también podemos acercarnos si tenemos dudas a los vacunatorios, que también los vacunadores, las vacunadoras nos van a dar mucha información muy valiosa. Entonces siempre lo más importante es, por empezar, arrancar porque la información sea validada por alguien que tenga realmente la información correcta. En TikTok, como decías, en Instagram, podemos ver un montón de cosas y muchas seguras van a ser desde un buen lugar y desde la preocupación quizás de esa persona, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que quizás esa persona no tiene la información, la escuchó de algún otro lado, la está repitiendo, ¿sí? Entonces, la buena información y no repetir eso y no llevarlo hacia otros también, porque a veces con el reposteo empezamos a generar como más ruido y podemos hacer que quizás con buena intención lleguemos a que una persona pueda enfermar, una persona pueda tener una consecuencia tan grave como puede ser este caso de las meningitis. Las vacunas decimos que son víctimas de su propio éxito, ¿no? O sea, hoy en día, por lo buenas que son y por todo lo que han generado, tanto impacto en salud que han generado, no vemos tantas enfermedades que antes veíamos. Que antes estaban, con respecto a la meningitis, había, por ejemplo, salas llenas de pacientes con meningitis. Hoy ya, por suerte y gracias a las vacunas, no lo vemos. Entonces, lo importante es, cuando informamos, tanto los profesionales de la salud como también en los medios, tratar de generar estos espacios, generarnos un tiempito para explicar un poquito mejor. En el caso de los médicos, que a veces estamos tan apurados, quedamos un ratito más explicando por qué es importante la vacunación, qué es segura la vacunación. Y bueno, en el caso de ustedes, esto también es súper valioso, de poder dedicar espacios para generar información a la comunidad y que todos
por lo menos nos quede la duda y vayamos a nuestro médico de confianza a preguntarle si estamos protegidos y qué nos hace falta para realmente estar prevenidos y tener una vida más sana. Atenta realmente esto, ¿no? Esto de la información es tan bueno como que podemos tener acceso a toda la información y tenemos también a la infoxicación, ¿no? A la información esta tóxica que no tiene ningún valedero, ninguna validación académica, por decirlo de alguna manera. ¿Lo sienten ustedes también así desde el ámbito galeno? Lo vemos digamos, a nivel de la salud en general, lo vemos, sí, es algo que también es una herramienta y que lo tenemos que pensar como una herramienta. Hoy en día muchos pediatras vamos a encontrar en redes, ¿no? Y está buenísimo también. Está bueno que haya también este lugar para que también podamos dar buena información, pero bueno, en realidad después es cómo transmitirlo, es cómo también nosotros como receptores de esa información, cómo vamos a escuchar esto que nos están diciendo y no tomar todo a veces, sino siempre tratar de volver a la vida real, digo yo, ¿no? O sea, lo de las redes está buenísimo y lo usamos también nosotros, pero escucharlo y después validar. O sea, siempre hay que validarlo con alguien en vivo, esa persona de confianza, ese médico, esa médica, ese profesional de la salud que nos va a saber ayudar. Pero bueno, también es algo que nosotros utilizamos las redes y está bueno poder hacerlo también. Totalmente. Doc, agradecerle mucho por estos minutos y esta información valiosa y certificada, ¿no? Por alguien que académicamente ha llevado todo el proceso para poder darnos una información certera en tiempos en que se descree incluso de la Organización Mundial de la Salud por algunos presidentes de varios países y que eligen correrse después de lo que nos dio el Malbrán y tantos otros institutos en tiempos de pandemia que podrían haber sido mucho más calamitosos, ¿no? Sí, seguro. Siempre hay que confiar en las instituciones que nos han, como decís, nos han dado tanto y bueno, y ahora que nombras al Malbrán incluso también agradecer que la verdad es, gracias a estos institutos tenemos también información para poder saber qué es lo que está pasando en nuestro país con respecto a tantas enfermedades. Muchísimas gracias, Doc, que tengas una excelente jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego.